Nos ha quedado muy científico el carril de aceleración para incorporarnos a este Habrá que investigarlo de miércoles 10 de mayo. Miguel Ángel Pérez Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Patsi. Pues sí, con esto del pangenoma y el ARN mensajero para el cáncer de páncreas, la verdad es que son noticias fantásticas. Sí, la señor. ciencia, viva la ciencia. Y la medalla de oro para Ana Céspedes. También, por supuesto. Extraordinario, sí, señor. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy a la palestra de la ciencia? Mira, pues hoy vamos a hablar de una especialidad médica clave en la salud de la población, la medicina interna, y lo hacemos al hilo también de la actualidad, en primer lugar porque, según anunció el pasado viernes el Comité de Emergencia de la OMS, el COVID, que tanto trabajo, tanta energía, tantos quebraderos de cabeza ha generado al sistema sanitario, particularmente a servicios como el de medicina interna, pues ya no es una amenaza para la seguridad sanitaria internacional. La COVID-19, dice la OMS, va a pasar a engrosar la lista de infecciones comunes, si bien nos ha quedado el COVID persistente del que también vamos a hablar. En segundo lugar, porque los servicios de medicina interna, cardiología, del Complejo Universitario de Toledo han puesto el foco en una palabra clave, sin la cual pues no se puede entender, Pachi, ni la ciencia ni la sanidad, que es la multidisciplinariedad. Desde este enfoque han organizado la primera jornada multidisciplinar de amiloidosis cardíaca TTR, que es una enfermedad que, aunque afortunadamente es poco frecuente, puede tener consecuencias fatales, pues provoca que órganos vitales no funcionen correctamente. Bueno, pues para hablar de todo esto, hoy tenemos el placer de contar con el doctor Ángel Sánchez, jefe de servicio y de consultas de medicina interna del Hospital Universitario de Toledo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Y a la doctora Pilar Redondo Galán, internista, miembro del comité organizador de la jornada amiloidosis TTR. Buenas noches, doctora Redondo. Hola, buenas noches. Bueno, encantado de tenerles aquí a los dos. Doctor, al final, como decía Miguel Ángel, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha decretado el fin de la emergencia internacional por la COVID. Cuando usted mira atrás, ¿qué sentimientos, qué reflexión le suscita lo que ha vivido como profesional de la medicina interna, que fue primerísima línea durante toda la pandemia, durante los tiempos al menos más difíciles de la pandemia? Bueno, pues sobre todo en la primera ola, en marzo-abril de 2020, pues sentimientos muchos. Primero, sentimientos terribles porque tuvimos una sobrecarga asistencial impresionante y además a la velocidad de vértigo que nos obligó a adaptarnos muy rápidamente. Y bueno, pues en esos momentos muchos pacientes tuvieron una evolución fatal, con lo cual pues el sentimiento está ahí. Pero por otra parte, la capacidad que tuvimos para adaptarnos a esa situación, y mirándolo atrás ahora, la capacidad que tuvimos para poder tenerla relativamente bien controlado, enfrentándonos a una enfermedad que no conocíamos realmente, no sabíamos ni el tratamiento que teníamos que hacer para ella, nos conectábamos entre colegas de diferentes hospitales para saber qué estábamos haciendo cada uno y en qué hospital las cosas iban mejor que otro y probábamos a cambiar. Entonces, esa capacidad para adaptarnos a la situación, aún infectándonos nosotros también, muchos de los profesionales que estábamos ahí, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores. Entonces eso, pues, mirándolo ahora con la perspectiva que te da el verlo desde 3 años ya que empezó todo esto, pues, bueno, pues es maravilloso cómo hemos podido ser capaces de adaptarnos tan rápidamente y bueno, pues en no demasiadas semanas tenerlo relativamente controlado. Las cosas fueron mal todavía durante varias semanas, pero las 2 primeras fueron las realmente terribles, luego más o menos, sí. Pues que sí, que lo que está contando que es un aprendizaje impagable, pero que el COVID ha dejado secuelas, y la pregunta sería un poco cuál es la prevalencia del llamado COVID persistente entre los pacientes que se han recuperado o que han atravesado el COVID, esta dichosa enfermedad. No lo sabemos muy bien, hay muchas estadísticas, depende mucho del grupo de población en el que se hagan los estudios. Nosotros más o menos calculamos que pasadas las 12 semanas aproximadamente un 5% de los de todos los pacientes que puedan haberse infectado pueden tener algún síntoma de COVID persistente, y de esos algo menos de la mitad, sería entre un 2 y un 3%, al año todavía pueden tener algún síntoma.
y un pequeño porcentaje, que podría estar en torno a un 0,5% o menos, todavía tienen síntomas después de 2 años. Tenemos algunos pacientes de la primera ola, es decir, 3 años ya, que todavía tienen síntomas, pero son un pequeño porcentaje de pacientes de todos los que se han infectado, claro. ¿Y cuáles son, doctor, esos síntomas más comunes de los pacientes de COVID persistente? Lo más frecuente es que los pacientes están más cansados de lo habitual, tienen dificultad respiratoria con el esfuerzo, su capacidad de esfuerzo está claramente disminuida respecto a lo que tenían antes de infectarse. Son frecuentes también los síntomas neurológicos. Algunos pacientes tienen problemas de atención y de memoria. Eso quizás es lo más frecuente. Y dolores musculares, dolores articulares, sin que haya cuadros inflamatorios ni una clara explicación para justificarlos. ¿Y se sabe algo de los principales factores de riesgos asociados al COVID persistente y de qué manera podrían los pacientes prevenir o tratar esto a largo plazo? Bueno, factores de riesgo, en la mayoría de los estudios que se han hecho para evaluar esto, aparecen siempre como que los pacientes más graves, los pacientes que han necesitado ingreso en las UCIs o simplemente hospitalización, tienen más riesgo luego de desarrollar estos síntomas de COVID persistente. Parece que es más frecuente en mujeres. Nosotros también lo analizamos en nuestra consulta y efectivamente el porcentaje de mujeres era algo más alto que el de varones de los pacientes que venían a nuestra consulta. Y es curioso, pero las personas que trabajan en cuidados sanitarios y en educación también en varios estudios están sobrerepresentadas respecto al resto de la población. Y respecto a lo otro que me preguntaba de cómo prevenirlo, hasta ahora la única forma que sabemos de prevenirlo es vacunarse y no infectarse por COVID. Una vez que te has infectado, no sabemos realmente por qué algunas personas, aunque esto que hemos comentado previamente son factores de riesgo de desarrollarlo, pero realmente el mecanismo por el que se produce estos síntomas de COVID persistente no lo sabemos claramente todavía. Eso le iba a preguntar, que si conoce la ciencia por qué algunas personas experimentan síntomas a largo plazo después de haber sido diagnosticado con COVID y otras no lo hacen. Pues no lo sabemos, porque probablemente incluso no todos los síntomas que presentan estos pacientes se están produciendo por el mismo mecanismo. Pensamos que hay en algunos pacientes problemas autoinmunes, en otros problemas realmente de la microvasculatura, con problemas de microtrombos en los vasos más pequeños, o en algunos casos un estado inflamatorio de base. Pero el mecanismo real y por lo tanto qué pacientes son más susceptibles, sospechamos que puede haber una predisposición genética, que por alguna razón algunas personas pues son más susceptibles a que una vez que se infectan pues tengan este tipo de problemas, pero el mecanismo a través del que se produzca esta susceptibilidad genética tampoco lo conocemos. Cambiando de tercio, doctor, si hay un servicio en un gran hospital que conjuga el verbo coordinar en toda su dimensión, es el de medicina interna, y fruto de esa coordinación y esta visión multidisciplinar de la que hablábamos, ha tenido lugar esta primera jornada multidisciplinar de amiloidosis cardíaca TTR. ¿Qué es esta enfermedad y por qué es tan necesario gestionarla de esta manera multidisciplinar, como decimos? Bueno, porque la amiloidosis TTR es solamente una forma de amiloidosis. Las amiloidosis son un grupo de enfermedades que son muy diferentes unas a otras, aunque todas tienen en común el hecho de que se deposita una sustancia en los tejidos que llamamos amiloide. Incluso esto que llamamos amiloidosis TTR o por transtiratina, hay dos tipos, una que es hereditaria y otra que no es hereditaria. Pero cualquiera de las dos puede manifestarse de muy diferentes formas. Han dicho antes que habíamos hecho una jornada con cardiólogos, los neurólogos también han participado en esta jornada, porque esta enfermedad pues puede afectar al corazón, puede afectar a los nervios periféricos, puede afectar a muchos otros órganos y en cada paciente se manifiesta de una manera diferente. Entonces el paciente puede aparecer en la consulta de cardiología o en la de neurología
o en la de reumatología, porque pueden tener dolores articulares también. Entonces, probablemente nosotros como internistas, como generalistas, que atendemos al paciente en toda su globalidad, pues consideramos que somos los más adecuados para que el paciente, independientemente del síntoma que presente inicialmente, pues seamos más capaces de pensar en esta enfermedad, porque uno de los problemas que tenemos con esta enfermedad es que si no pensamos inicialmente en ella, a veces se retrasa mucho el diagnóstico. Claro. Sin perjuicio de que pueda seguir acompañándonos, doctor Sánchez, que sabemos que le pillamos trabajando, si tiene que colgar el teléfono, hágalo, pero este es el momento de seguir hablando con Pilar Redondo, que la presentábamos al inicio de este espacio, es internista, miembro del comité organizador de esa jornada de amiloidosis TTR. Doctora, ¿cuál es la prevalencia de esta enfermedad en Castilla-La Mancha? Bueno, a ver, a día de hoy la verdad que no hay datos como tal de prevalencia en Castilla-La Mancha. Además que seguro que hay muchos más casos de los que tenemos hasta el momento diagnosticados, porque como antes ha dicho mi compañero, pues es una enfermedad que, bueno, aparte de ser más prevalente en personas mayores, pues suele presentarse con una serie de signos y síntomas que nos pueden hacer confundir con otras patologías. Entonces esto lo que hace es pues que la enfermedad sea infradiagnosticada. Y por esto surgió pues la idea de organizar las jornadas, ¿vale? Lo que sí puedo deciros es que en Europa pues las formas hereditarias tienen una prevalencia de 0,1 por 10.000 habitantes y en las formas no hereditarias pues la prevalencia es de 3 por 10.000 habitantes. Uh-huh. Ustedes hablan técnicamente de las red flags, de estas banderas rojas. ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que a ustedes les suele hacer sospechar aquí hay algo? Claro, a ver, el origen de la amiloidosis por transtirretina, bueno, decir antes de nada que hay dos tipos, ¿no? Hay formas hereditarias y hay formas no hereditarias o wild type, que es como las llamamos nosotros, ¿vale? Entonces, las formas hereditarias, pues, básicamente se producen, pues, a partir de una mutación de un gen. Entonces, esta mutación, pues, lo que hace es que se produzca una proteína normal que se va acumulando en los tejidos y dependiendo de los tejidos que se vayan afectando, pues, producirán una serie de signos y síntomas. Entonces, de las formas no hereditarias, pues ocurre más o menos algo parecido, pero en este caso, pues lo que hay es una degeneración por el propio proceso de envejecimiento que conlleva el mismo acúmulo en los distintos tejidos que son los que van a ir produciendo los signos y síntomas. Uh-huh. Nos habla de signos y de síntomas, pero háblenos también de consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener esta patología en el corazón o en otros órganos? Sí, pues mira, que muy fácil. Cuando el amiloide se va depositando en el corazón, lo que produce es un engrosamiento de las paredes, ¿vale? Y esto lo que se traduce es en un mal funcionamiento del propio corazón, ¿vale? Además, pues también sí que se ha visto pues que se afecta al sistema eléctrico del corazón y pues son bastante frecuentes pues las arritmias como la fibrilación auricular. Pero bueno, aparte de todo esto también, como llevamos diciendo desde el principio, el depósito se puede producir también en otros órganos, siendo pues muy frecuente la aparición del síndrome del túnel del carpo, una estenosis de canal lumbar, también hay pacientes con disfunción renal, con hormigueos, con quemazón en piernas, alteración del ritmo intestinal. Y estos síntomas que nosotros llamamos extracardíacos, ¿vale? Pues lo que sí que sabemos es que preceden incluso hasta en 5 o 10 años a la aparición de afectación cardíaca. Uh-huh. ¿Y cuántas personas acuden a esta consulta? Porque la consulta de amiloidosis es nueva en el Hospital Universitario de Toledo. Sí, a ver, sí que tenemos así como, no está montada como tal, que sea una consulta multidisciplinar, pero sí que es cierto que entre cardio, neuro y medicina interna, pues estamos empezando a ver pacientes, o sea, sobre todo amiloidosis por transtirretina y pacientes hereditarios y no hereditarios. Entonces, nosotros un poco desde medicina interna lo que hacemos es pues abordarlos de una forma, pues eso, como antes ha dicho mi compañero, que nosotros vemos al paciente de una forma más integral y bueno, pues vamos derivando un poco pues sobre todo pues porque también para el diagnóstico al final pues hay que pedir otras pruebas que necesitamos colaboración de los otros especialistas. Uh-huh. ¿Hay un perfil, doctora, una edad, sexo o determinados hábitos de vida para determinar quiénes son más posibles víctimas de esta patología? Bueno, esto también depende de las formas, si se trata de una forma hereditaria o una forma no hereditaria, ¿vale? Las formas no hereditarias generalmente pues suelen aparecer
en personas en torno a los 60 años, y en las formas hereditarias, dado que la afectación pues suele estar presente desde el nacimiento, evidentemente los pacientes suelen empezar con síntomas a edades más tempranas. Uh-huh. ¿Y hay alguna manera de prevenirla? Pues siento decir a esta respuesta que no, que a día de hoy no hay ninguna forma de prevenirlo, o por lo menos hasta el momento. Pero sí al menos alguna manera de que sus efectos sean menos malos. Tratamientos sí que tenemos. Sí. Sí, tratamientos hasta hace poco, la verdad que no existían tratamientos así específicos, pero hoy en día tenemos un amplio arsenal terapéutico y además hay varias líneas de investigación abiertas con nuevos tratamientos. ¿Y qué hacen estos tratamientos? Bueno, pues estos lo que hacen es frenar la progresión de la propia enfermedad y además mejoran la supervivencia de los pacientes. Uh-huh. Eso le iba a preguntar, que ¿tienen controlada la tasa de supervivencia por culpa de la amiloidosis? Sí, más o menos igual aquí. Tenemos que diferenciar de formas hereditarias y no hereditarias. Entonces, en formas hereditarias, pues sí que más o menos se sabe que en pacientes sin tratamiento, y ojo, repito, sin tratamiento, la media de supervivencia más o menos está en 2-3 años, ¿vale? Y para las formas no hereditarias, pues es un poquito más, se hablan de 5 años. Uh-huh. Siempre se ha dicho que los tratamientos de la amiloidosis son muy caros, pero ¿se han debido producir alguna presión por parte de los pacientes y las administraciones han vuelto a contemplar esto? ¿Cómo está este asunto ahora? Sí, la verdad que sí que están aprobados varios fármacos, sobre todo, bueno, hay 3 fármacos, su nombre comercial es el Notersen, el Patisiran y el Tafamidis. Estos fármacos están aprobados, no son para todos los pacientes, tienen que tener una serie de criterios, ¿vale? Que, bueno, esos están establecidos. Y bueno, nosotros aquí en el hospital ya tenemos a 3 pacientes en tratamiento. Uh-huh. Y díganos también, porque aquí este espacio le dedicamos a la ciencia, pero sobre todo también a la investigación. Díganos, doctora, ¿qué papel juega la investigación aquí en la amiloidosis? ¿Qué líneas de investigación hay abiertas, al menos que usted sepa? Sí, a ver, está claro que el papel fundamental de la investigación se basa pues en conocer los mecanismos por los que las proteínas, estas que llevamos hablando desde el principio, degeneran para de esta forma pues poder investigar en qué punto podemos podemos cortar este proceso. Y las principales líneas de investigación van desde la modificación de genes para evitar que se produzca la mutación en las formas hereditarias, incluso hasta que una vez que se ha depositado el amiloide, bueno, pues pueda ser, digámoslo así, entre comillas, lavado o retirado por algún tipo de tratamiento. Uh-huh. Bueno, pues repasada la amiloidosis. Entiendo que sigue por ahí con nosotros el doctor Sánchez, que no ha tenido que abandonarnos, sí. ¿no? Puedo. Me he podido mantener. Estoy escuchando a mi compañera. Afortunadamente. Bueno, pues díganos, doctor, ¿cómo ha evolucionado, y vuelvo a la medicina interna, su especialidad en los últimos años? ¿Y qué desafíos diría que tiene su servicio ahora mismo, en la actualidad? Bueno, es complejo. Nuestro servicio es muy versátil y incluso en cada área sanitaria pues puede haber evolucionado de una manera un poco diferente. En los grandes hospitales donde las especialidades pues han crecido más y son más fuertes, la medicina interna, por lo menos hace unos años, perdió un poco de protagonismo porque los pacientes iban más hacia cada una de las especialidades que consideraban que debían atenderlos. En los hospitales más pequeños, con menos recursos, la medicina interna, como una especialidad que puede atender a casi todos los pacientes del área médica y muchos del área quirúrgica, pues se ha mantenido como un servicio con más protagonismo, más importante. Yo creo que en el futuro la medicina interna tiene que tener un protagonismo todavía más importante del que tiene hoy, porque los pacientes cada vez son más mayores, porque afortunadamente pues la esperanza de vida en nuestro medio cada vez es mayor, pero cuando uno es mayor la probabilidad de tener varios problemas a la vez también es más alto, y el especialista dentro del hospital que probablemente está mejor preparado para abordar todos los problemas al mismo tiempo pues es el internista. Por otra parte, las especialidades cada vez se especializan más, ya dentro de cardiología, de neurología, de aparato digestivo, ellos mismos están
a su vez ya especializándose en determinadas patologías o en determinadas técnicas. Entonces necesitan que los pacientes que tengan que atender ellos vayan muy bien seleccionados, y nosotros probablemente somos el servicio que en mejores condiciones está para hacer esto. Sin duda. Por otra parte, esto es es carísimo. Los servicios sanitarios, estamos viendo, cada vez son más caros, y necesitamos explorar nuevas formas asistenciales y sobre todo coordinarnos mejor con atención primaria, para que muchos de los procesos que ahora atendemos en el hospital, ver si somos capaces, utilizando también las nuevas tecnologías, de atenderlos en atención primaria en colaboración con nuestros colegas de atención primaria. Nosotros consideramos que los internistas somos los especialistas dentro del hospital más capacitados para hacer este enlace con primaria, entre primaria, el hospital y el resto de las especialidades. Doctor Ángel Sánchez, doctora Pilar Redondo, gracias a los dos por acompañarnos este tiempo de radio en la radio de Castilla-La Mancha. Este habrá que investigarlo. Gracias, un abrazo, Perfecto. buenas noches. Gracias. Igualmente, Adiós, buenas noches, adiós. Bueno, Miguel Ángel, pues nos quedan un par de minutos, pero lo justo para un par de noticias científicas. La primera sobre, lo voy a decir, los puñeteros microplásticos en el medio marino que ya acercan a especies en extinción. Pues sí, estas diminutas partículas de menos de 5 milímetros que se han extendido hasta los lugares más remotos del planeta y que pueden perdurar durante más de 5 décadas en las cadenas tróficas y en la alimentación de muchas especies que están en riesgo de ingerirlos. Pues mira, la foca monje del Mediterráneo, el marrajo negro o la angula son algunos de los animales que ya están en peligro porque les afecta la presencia de los microplásticos. Los científicos están alertando seriamente de su impacto en el medio ambiente y al final acabamos nosotros zampándonos a estos pescados que se han zampado a su vez los microplásticos. Así que se encuentran en estómagos es humanos, efectivamente, Uh-huh. sí. Y la segunda, algo de lo que hablábamos hace unos pocos días, la inteligencia artificial, que revela variaciones en la anatomía cerebral de personas con autismo. Pues sí, está implementándose la inteligencia artificial en todos los ámbitos, desde todo el tema que hemos hablado antes del pangenoma humano y del ADN y el libro de la vida, pero también en comprender lo complejo que es el cerebro de las personas con el espectro autista, que podría ser fundamental para mejorar su calidad de vida, ya que pueda posibilitar diagnósticos específicos e intervenciones para cómo dirigir mejor todo su aparataje terapéutico, ¿no? Y esto ha sido un equipo que ha realizado el análisis detallado con neuroimágenes y utilizando inteligencia artificial. Nos dejamos para otro día una muy interesante sobre una córnea artificial que han desarrollado en Granada. Pero nos vamos, que se acercan ya las 9:30. Miguel Ángel, hablamos en unos días. Un placer. 9:30 decía, venga, las horarias y llega ya la colmena, la agenda cultural, de ocio, en fin, todo lo que desee escuchar en relación con la cultura se lo trae ahora mismo Vega Hernández. Mañana volvemos, gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.